están? Qué gusto saludarles. Estamos una vez más aquí compartiendo la palabra del Señor, llevándoles la palabra a través de las redes sociales. Gracias a Dios que nos permite estar en contacto con todos ustedes. Gracias a Dios de verdad, porque aun cuando las redes sociales tienen múltiples usos, por la misericordia del Señor, pues también nosotros podemos estar junto con ustedes aprendiendo cada vez más acerca de la vida de Jesucristo en este estudio de Poder Inminente. Pues seguimos adelante con la serie Jesús, el ejemplo a la iglesia moderna. Reciban todos, por supuesto, un cordial saludo desde Vida de Nueva para el Mundo Toluca. Les amamos, les bendecimos desde acá. Estamos muy contentos de seguir adelante y pues aprendiendo por sobre todas las cosas de la vida de Jesucristo aquí en la tierra desde el inicio de su ministerio. Y bueno, esta serie todavía da para mucho porque concluirá, por supuesto, hasta la ascensión de Jesús al cielo. Y bueno, hoy estamos viendo la conferencia número 11, la tercera parte de las bienaventuranzas que, híjole, bueno, usted cuando vea o tenga la oportunidad o si ya lo vio, lo escuchó, la primera parte de las bienaventuranzas, pues bueno, yo tenía la idea de hacerlo quizá en una o dos partes, pues vamos en la parte número 3 y pues también apenas en los versículos del 1 al 4, hoy iniciaremos con el versículo 5 de Mateo 5, donde está establecido, bueno, las bienaventuranzas. Hay una parte también de las bienaventuranzas en Lucas 6, a partir del versículo 20, donde pues podemos nosotros encontrar también un complemento y una riqueza espiritual aún mayor. Y bueno, ojalá que usted pueda darse el tiempo de buscar las conferencias pasadas, los estudios pasados. En el Facebook pues quizás se complica un poquito, pero puede ir ahí al YouTube, al canal de Gente de Jesús, donde está este estudio de Poder Inminente, que tengo el privilegio de participar con Moni, con Beri, con Karen y por supuesto su servidor, donde puede encontrar ahí la lista de reproducción de cada uno de los temas y esta serie que es tan importante para todos nosotros, ¿no? Conocer a profundidad a Jesucristo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, quien por su misericordia pues nos ha traído a su lado, hemos llegado a sus pies por el puro afecto de su voluntad y pues qué mejor que enamorarse cada vez más, por supuesto, de la persona pues que más amamos en este caso, que es Jesucristo. Y pues créame usted, conociéndolo a fondo, conociéndolo un poquito más cada día, pues ese amor crece y se fortalece y es algo que todo mundo deberíamos de poner en práctica. Yo me atrevo a decirle a título personal, por supuesto, y sé que va a estar de acuerdo conmigo, en que lo mejor que pudimos haber hecho fue pues llegar a los pies de Cristo, enamorarnos de Él, independientemente de toda la adversidad y todo lo que pueda venir en nuestra vida, nosotros ya contamos con Él. Ni siquiera el futuro nos puede abrumar, porque en ese futuro también está Jesucristo. En nuestro pasado Él estuvo de alguna manera cuidando de nuestra vida para que llegada nuestra hora cayéramos rendidos ante su presencia. Y la verdad es que es un privilegio y es algo maravilloso como hemos venido viendo a lo largo de esta serie. Como les repito, este es el tema, la conferencia número 11. Conocer a Jesús de una forma más particular, de una forma más íntima, conforme a los relatos de los evangelios, de los apóstoles que estuvieron presentes y que con sus propios ojos vieron la magnificencia de Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo. Y es fabuloso seguir adentrándonos en este sermón del monte tan famoso y en las bienaventuranzas, que cada uno de nosotros pues en algún momento hemos escuchado el término, hemos escuchado acerca de ellos, pero en este estudio pues estamos desmenuzando palabras clave para poder entender bien estas bienaventuranzas. Yo decía al final del mensaje anterior que las bienaventuranzas, además de que nos enseña mucho de lo que Jesús hace por nosotros, también nos confronta, porque finalmente el ejemplo que Él nos deja es para que nosotros 2000 años después lo podamos seguir poniendo en práctica, y ese ejemplo nos muestra a nosotros nuestra verdadera condición dentro del camino del cristianismo. No dudo ni estoy poniendo en tela de juicio el camino de absolutamente nadie. Los corazones los pesa Dios y solamente el Señor, pero sí es importante que nosotros en nuestra vida espiritual tengamos esa honestidad abrumadora que tiene que haber incluso con nosotros mismos para reconocer justo en el lugar en donde estamos parados. Y entonces de ahí, pues partir para cada vez más, poco a poco, centímetro a centímetro, poder llegar a la estatura del varón perfecto,
que no lo haremos por supuesto en esta vida en su totalidad, pero sí somos perfectibles y cada día podemos acercarnos un poco más a parecernos a Jesucristo. La idea, por ejemplo, de estos estudios es equiparnos para que justamente podamos partir con las armas suficientes y podamos generar la confianza que muchas veces nosotros necesitamos para seguir adelante en este camino, para poder perseverar y para poder evitar todos los pensamientos, todas las actitudes o todo lo que pueda seducirnos, que nos aleja del camino de Jesucristo, sino para permanecer verdaderamente en Él. Repito, como en la sesión pasada, en el mensaje pasado, Jesús mismo pronunció que su yugo es fácil y su carga es ligera, y solamente será así en el cumplimiento de su palabra, y esforcémonos por hacerlo así. Y bueno, pues vamos a seguir adelante. Hoy toca la bienaventuranza del capítulo 5, en el versículo 5 de Mateo, y vamos a analizar una palabra que a veces se nos escapa mucho, o que tenemos sí un significado claro de esa palabra, pero que muchas veces nosotros no ponemos en práctica, o que cuando vemos que alguien pone en práctica, lo juzgamos de mala manera, o lo juzgamos de una forma equivocada. Pero bueno, acompáñenme por favor ahí al Evangelio de Mateo, vamos al capítulo 5, yo aquí ya tengo mi separador, por supuesto, para aprovechar el tiempo. Y bueno, vamos directamente al versículo 5 y dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ya, aquí vamos a encontrar mucha riqueza, créamelo usted, como en las diferentes bienaventuranzas que ya hemos visto. La palabra mansos viene del griego praús, con acento en la U y S, que significa apacible, gentil, humilde. Es decir, bienaventurados, bendecidos o afortunados los que son apacibles, gentiles y humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Salmo 37:11 nos dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán, con abundancia de paz. ¿Esto qué me indica? Que si yo no soy conflictivo, que si soy una persona humilde, que si soy educado con todos los demás, que si soy una persona afable, gentil, ya por ese simple hecho de tener un carácter de esa forma, soy heredero de la tierra, soy heredero de la vida eterna. Si soy bueno, si soy compasivo, si soy misericordioso, si soy humilde, si la tristeza no abunda en mí, sino la alegría, ya soy heredero del reino. Ya puedo considerarme hijo de Dios, porque el Salmo 37 dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es decir, lo que yo soy podría darme a mí acceso al reino de los cielos. La respuesta, temo decirle, para usted que es amable, afable, gentil, humilde, es no. No es así. No estoy diciendo que entonces ya no sea usted de esa manera, todo lo contrario. La Escritura nos enseña que nosotros debemos de quitar de nosotros toda envidia, todo rencor, toda gritería, toda maledicencia, debemos de quitar de nosotros todas las obras de la carne que están establecidas en la carta a los Gálatas para poder parecernos cada vez más a Jesucristo. Nosotros debemos de echar esas obras de la carne fuera de nuestra vida, pero eso no nos va a ayudar a nosotros a conseguir la paz eterna, la vida eterna, la abundancia de paz, el recrearnos sobre la tierra, porque no es el tema de hoy, pero nosotros habitaremos esta tierra también en la eternidad, y a esto es a lo que se refiere el versículo, pero no es así. Si fuera nosotros, por ser buenas gentes, que nos ganemos el cielo, pues entonces estaríamos simple y sencillamente, y lo digo con mucho cuidado, practicando una religión, porque toda religión es la práctica de los métodos humanos para ligarnos una vez más a Dios nuestro Creador. La palabra religión viene de la palabra religar, volvernos a ligar con Dios. Todo intento humano, toda ortodoxia humana, toda liturgia humana, todo pensamiento humano que a nuestra conveniencia se pueda enseñar de forma espiritual,
y que tenga como objetivo unirnos una vez más a Dios, eso es una religión, una secta, y es algo que a nosotros no nos da la presencia de Dios en nuestra vida. Analicemos un poco más a profundidad. Bienaventurados los praús, mansos, los apacibles, gentiles y humildes, porque ellos recibirán la tierra. Cuando Jesús estaba sentado en el monte, donde tuvo que posicionarse para poder hacerse escuchar a la multitud que le seguía, les estaba diciendo: ustedes tienen que ser humildes, tienen que ser gentiles y apacibles para recibir mis palabras, y al aceptarlas, entonces heredar la tierra. Porque la soberbia del ser humano, y sobre todo en el siglo XX y lo que va de este siglo, es todo lo contrario. Las filosofías equivocadas y las filosofías erradas, como ya lo hemos visto a lo largo de varios mensajes en este estudio de Poder Inminente, en particular en la serie de la verdad, que son 7 conferencias que si usted me escribe ahí, con gusto se las puedo enviar para que las descargue y las escuche. Nosotros hemos ya tratado el tema acerca de la mente humana y de la falta de humildad y la soberbia tan abundante de sentirnos Dios o mejor que Dios. Creer que nosotros tenemos una opinión de Dios mejor que la de cualquiera. Saber o decir que Dios no existe, que las decisiones que pudimos haber tomado nosotros en cualquier circunstancia son mejores que las que pudo determinar Dios desde antes de la fundación del mundo. Empezamos a ensoberbecernos y decir que los méritos, los logros, todo lo que poseemos, todo lo que hemos conseguido en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra propia salud, en nuestro físico, en todas las cosas que son visibles para este mundo, lo hemos conseguido por nosotros mismos. Nos hemos vuelto tan arrogantes que hemos sacado a Dios incluso de nuestros lugares de reunión. ¡Auch! ¿En serio esas personas son las que heredarán la tierra? Alguien podría decir: bueno, pues yo tengo muchísimas propiedades, estoy heredando parte de esta tierra. Yo tengo a lo mejor una isla, es mía. Yo me la gané con mi talento para hacer negocios. Derechos o chuecos, legales o ilegales, pero yo los hice. Yo soy heredero de la tierra porque yo tuve la capacidad de comprar un pedazo de ella. La Escritura, la realidad es que no se refiere a eso. Estamos hablando de que Jesús profetizaba lo que sucedería en los últimos tiempos y después de esos últimos tiempos. Cuando nosotros el libro del Apocalipsis nos enseña que la nueva Jerusalén desciende a la tierra, nos da la clara evidencia de que seguiremos habitando esta tierra. Es un tema interesantísimo. Hoy no lo trataremos, llegará el momento. Pero cuando Jesús hablaba de los herederos de la tierra, Él profetizaba a aquellos que le aceptarían como su Señor y su Salvador, como herederos justamente de esta tierra. Y es algo que hace 2000 años, a lo mejor las personas que lo escuchaban tan sobrecogidos de estar viendo al Mesías, de ver la profecía cumplida en la persona de Jesucristo, y que aparte les estuvieran diciendo: son ustedes benditos, son ustedes afortunados, porque por ser mansos van a heredar la tierra. No sé si entendían que no se trataba de ganarse el cielo portándote bien, como dice la religión tradicional y muchas otras, sino ser mansos como en el significado griego, que es apacible, gentil y humilde, decir: sí, reconozco con paz en mi corazón que soy pecador. Sí, soy humilde para reconocer que necesito un Salvador, y no soberbio para decir que el mundo está a mis pies por mi poder económico, por mis talentos, por mis capacidades. Los mansos heredaban la tierra. ¿Cuántas veces le hemos compartido a personas? Y creo que en lugar de acercarse más a Jesús, reniegan más de Jesús. Y aluden más a su soberbia y a sus propias capacidades. Y desprecian cada vez más el Evangelio, en lugar de que fuera lo contrario.
Es evidente que a ellos no se refería Jesucristo, porque no tienen un espíritu de mansedumbre para escuchar lo que Dios tiene que decir. Si tú por casualidad o no sé por qué razón estás viendo y escuchando este mensaje y tú no has entregado tu vida a Jesucristo y todo lo contrario, incluso te has vuelto más duro para escuchar la palabra de Dios, déjame decirte que Jesucristo en la bienaventuranza del versículo 5, lamentablemente, no está hablando de ti. Me está excluyendo entonces. Pero la Biblia se supone que dice que Dios no hace acepción de personas, entonces me está excluyendo. No. Tú lo estás haciendo. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quién determina quién es manso o no? Uno mismo. Uno mismo. Si tú escuchas a los grandes debatientes, tanto cristianos como ateos, que en serio son debates, híjole, no quiero utilizar una palabra equivocada, pero de verdad son debates grandiosos. No porque el ateo tenga mucha razón, pero sí por las razones que da, que convencería, por supuesto, a alguien que no esté firme en la fe, que no sea sólido en cuanto a su conocimiento teológico y doctrinal de Jesucristo. Y te vas a dar cuenta que la determinación que ellos tienen para negar la existencia de Dios, ellos mismos la han elegido. Ellos mismos han decidido no ser mansos a la voz de Jesucristo, sino cuestionar absolutamente todo, y ni siquiera para buscar la respuesta correcta, sino para mantener solo su punto de vista. Y eso es algo tristísimo. Porque estoy seguro que muchos de ustedes, como con un servidor, hemos debatido de alguna forma, no hablo de estos grandes debatientes, que pues dicho sea de paso, tienen mentes muy preparadas, tienen coeficientes intelectuales muy altos y es espectacular ver y escuchar cómo alguien con una inteligencia tan amplia ama y adora al Señor. Y tienen conceptos que a lo mejor en algún momento a nosotros no se nos pudo haber ocurrido, porque somos a lo mejor como tenemos una mente a lo mejor más natural y no tan prodigiosa como ellos, pero aún en ese prodigio de mente pueden entender de una forma maravillosa la grandeza de Dios. Es increíble. Pero ¿cómo es posible que todos los demás, que con esa misma capacidad mental, insistan en querer tener la razón de lo que ellos piensan sin mansedumbre es la verdad de las cosas? Y es por eso que muchas veces dicen, a veces para ser ateo se necesita más fe que para ser cristiano. Y qué lamentable y qué curioso también que el ateísmo esté basado en algo que no existe. Dedican todo su empeño, todo su esfuerzo, dedican toda su capacidad neuronal, todo su razonamiento, toda esa falta de mansedumbre en querer comprobar que algo o alguien no existe y le dan más importancia a eso que quieren negar de su existencia que a lo que a todas luces es evidente que existe. No sé para qué se necesita más fe. Para seguir las pisadas de Jesucristo, al Dios verdadero, al Dios real, donde hay evidencias por todos lados de su existencia, donde se puede experimentar con esa mansedumbre, siendo gentil, siendo humilde, para saber y reconocer que necesitamos un Salvador y entonces ser herederos de la tierra. O esa fe que se empeña en comprobar algo que no existe. Algo muy curioso del ateísmo. La mejor manera de vivir, nos enseña a nosotros la Escritura, pues es en paz. Y no solo la Escritura, nuestra propia experiencia de vida nos hace siempre estar buscando la tranquilidad, siempre estar buscando la paz, el estar tranquilos.
Nadie sale de casa todas las mañanas buscando problemas, aunque la Escritura en el libro de Proverbios nos enseña quién hay que sale de su casa y que no puede dormir sin antes haber hecho un problema de algo o haber tropezado a alguien. Pero en la naturalidad de las cosas, todo el mundo estamos buscando vivir en paz, no tener conflictos. El consejo de la Escritura es justamente eso: mientras dependa de vosotros, estar en paz con quien sea posible. Porque tenemos que entender que en la paz nuestra mente funciona mejor, nuestro cuerpo es más sano, nuestra vida es una vida respetuosa, una vida que no molesta, una vida que se sabe vivir, que inspira a los demás, porque está llena de la paz. Y nosotros tenemos siempre que buscar esa abundancia de paz. Y en este versículo, cuando Dios nos dice: eres afortunado porque eres manso, eres gentil, apacible y humilde para recibir mi instrucción, para recibirme a mí como Señor y Salvador, para que yo pueda heredarte la tierra y, como dice el Salmo 37, te recrees con abundancia de paz. Ahora me estás diciendo: ¿ves que parece contradictorio a mensajes que hemos escuchado de ti, Bruno? Has hablado de la adversidad dentro del camino cristiano y sí la hay, no es una contradicción. Has hablado de la adversidad al seguir a Jesucristo y sí la hay, no hay ninguna contradicción. ¿Por qué la Escritura dice que nos recrearemos en abundancia de paz? No es por lo que nosotros podamos hacer, es porque Jesús está en nosotros. Jesús dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy, y no como el mundo la da. La paz del Señor, esa que relata la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos entender, que no nos podemos explicar por qué tenemos esa paz en medio de la adversidad, que no podemos entender por qué no reaccionamos como reaccionábamos hace años antes de llegar a los pies de Jesucristo. Esa paz que muchas veces se escapa de nuestro entendimiento es la que ahora reina en nuestro corazón, porque en algún momento fuimos mansos y humildes para aceptar nuestra condición pecaminosa, para aceptar nuestra condición que se dirigía a la condenación eterna. Fuimos humildes, apacibles y gentiles para aceptar la voz de Dios y decirle: sí, Señor, me rindo a tus pies. Ahora su paz mora en nosotros. La paz es algo que no tiene precio. La paz es algo que no tiene precio. Y si lo ponemos en un término material, si lo ponemos o pudiéramos ponerlo en un término económico o monetario, la verdadera paz no es cara. La verdadera paz no vale billones o millones o miles y miles y miles. No lo vale. Porque para todos es sabido que aquellos que más acumulan, que aquellos que más tienen, que aquellos que más se esfuerzan por incrementar lo que ya de por sí en su vida van a tocar, son los que menos paz tienen. Entonces, me estás diciendo, Bruno, que para tener paz tengo que ser bien pobre. Tengo que vivir en pobreza extrema. Y por favor, no me malinterprete, no estoy faltándole al respeto a nadie, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿me quieres decir que como la paz no es cara, porque si fuera cara los millones me traerían paz, pero como no lo hace, la paz es algo barato? No, tampoco. La paz no depende de la cantidad que tienes, la paz es que sepas descansar en quien te dio la bendición que tienes. Ouch. La gente descansa en su economía o en sus bienes materiales. La gente descansa incluso en su miseria y se conforma y tiende a decir: esta es la voluntad de Dios, así me hizo Dios, así la tengo que aceptar y no estoy llamado a prosperar y no estoy llamado a salir adelante. Yo me siento y aquí es donde recibiré el consuelo del Señor, de acuerdo a las bienaventuranzas. No, Señor, Dios no nos mandó tampoco a eso, no nos ha llamado para eso. Si bien es cierto, Jesús nos dio la instrucción de que tuviéramos cuidado de los pobres, Jesús contemplaría que todo el tiempo habría pobres. Pero eso nunca significó que ese pobre, a través del conocimiento de Jesucristo, no pueda salir adelante.
Si lo hacen muchas veces sin conocer a Jesús, ¿te imaginas conociendo al Señor? ¿Te imaginas a nosotros cuidando verdaderamente de ellos como Jesús nos mandó? Sacándolos adelante, instruyéndolos en algo, apoyándolos para un oficio. Eso es lo que haría Jesús. La paz no es cara. Y la verdadera paz, no la que el mundo da, sino la de Dios, no puede venir sin antes haber sido mansos y entender que nuestra vida sin Jesús era una vida corrupta, que nos acercaba paso a paso, día a día, a una muerte segura y a una condenación eterna. Cuando nosotros encontramos esa paz que llegó a nosotros de acuerdo a la bienaventuranza por ser mansos y humildes, nosotros vamos a empezar a experimentar algo increíble. Dentro del fruto del Espíritu que está dividido, nosotros nos encontramos características fundamentales. Y dice Gálatas 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me quiero enfocar a la templanza. La templanza viene del griego enkrateia, con K y con I, con acento en la I, que significa dominio propio. Tenemos el dominio propio. Y esta palabra también tiene su raíz en el griego enkrates, con K y con acento en la I, que significa dueño de nosotros mismos, dueño de nosotros mismos. Bueno, entonces, ¿le pertenezco a Dios o no le pertenezco a Dios? ¿Le pertenezco a Cristo o me pertenezco a mí mismo? ¿De qué me estás hablando? Esta parte del fruto del Espíritu, este dominio propio, esta templanza, también tiene como significado esa raíz griega ekrates, que significa dueño de sí mismo. Es decir, que nosotros ejercemos ese dominio propio porque nos dominamos a nosotros mismos, a través, por supuesto, del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura que es más fuerte y es un guerrero más ávido aquel que domina su espíritu que el que sale a la batalla. Aquel que se domina a sí mismo que el que pelea. No es más valiente el que se agarra a golpes que quien sabe dominar su carácter. No es más valiente aquel que se siente muy bravucón y muy macho y en cualquier semáforo, en cualquier lugar empieza a intimidar a la gente, sino quien domina su espíritu para dejar de pecar de esa manera. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver con la paz? ¿Dónde hallaría paz cuando estoy sometiendo mi carne a no hacer lo que por instinto estaba acostumbrado a hacer? Y la respuesta es sencilla. Sigue estando en ti mismo, porque ahora fuiste manso y recibiste la tierra por heredad. Porque el Espíritu Santo de Dios ahora mora en ti y nos ha dado un fruto en el cual está la templanza, ese dominio propio. Y en el sentido estricto de cómo hallo paz, cómo me hago dueño de mí mismo, es justamente estar en el daño, pero no recibir el daño. Esa es la templanza. Es de donde a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de todos los problemas que podamos tener, no dejamos que nos hagan daño. Estamos en medio de un conflicto, estamos en medio de un luto, estamos en medio de una crisis económica, de una crisis marital, de una crisis de noviazgo, de una crisis económica, estamos en una crisis laboral, en una crisis emocional,
en muchos aspectos que nos están atormentando. Estamos dentro, pero nuestro corazón permanece en paz, inalterable, confiando en Dios, confiando en su Hijo, confiando en que si lo que pasa está dentro del plan de Dios, Él tiene que saber qué es lo que está haciendo. Descansar en que Dios permite las cosas, en que en su soberanía estas obras, esta aflicción, esta adversidad que estás pasando es parte de su plan. Descansar en eso nos hace ejercer la templanza, el dominio propio. No digo que dejemos de lado nuestras emociones y nuestros sentimientos. No digo que dejemos de lado el ser compasivos, el ser emocionales. Es muy bonito un corazón emocional, sano, por supuesto. Esas cosas tan maravillosas que pueden aflorar de la inspiración quizá de una persona para ti, de alguien de quien te enamoras, como del Señor, por supuesto, de la que ahora es tu esposa, de la que pretendes que sea tu esposa. Cuando te enamoras de tu trabajo, de lo que haces, de tu servicio al Señor. La templanza se ejerce no alterando ninguna de esas emociones tan hermosas que vienen del corazón de Dios, a pesar de estar dentro del daño. Jesús, tocaré el tema velozmente porque si hay algo que quebranta muchísimo mi corazón es la crucifixión de Cristo. Espero en el Señor algún día platicarles por qué razón. Pero esa templanza, ese dominio propio que jamás alteró la mansedumbre de nuestro Señor, justo desde sus juicios, hasta que entregó el Espíritu. Cristo estuvo todo el tiempo dentro del daño. Había una tormenta abrumadora sobre Él, insultos, menosprecios, golpes, escupitajos, bofetadas, latigazos, humillación, maldiciones. Sin apariencia dejaron a nuestro Señor. Estaba dentro del daño, pero jamás lo recibió. Guardó de tal forma su corazón que Él lanzó una oración intercediendo por todos los que le crucificamos con nuestros pecados. Su corazón jamás cambió. Salmo 37:11, te lo repito, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Afortunados, bendecidos, bienaventurados justamente por pertenecer al reino de los cielos. Porque aceptamos la oferta que Dios nos hizo y nos tenemos ahora que recrear en abundancia de paz. Porque el apóstol Pablo nos dejó un ejemplo claro, así como Jesús, que encarcelado levantó alabanzas a Dios. Que se atrevió a escribir, gózate en medio de la tribulación, gózate en medio de todos tus problemas, porque esta leve y momentánea tribulación produce en vosotros un cada vez más grande y eterno peso de gloria. ¡Wow! La paz que sobrepasa todo entendimiento mora en nuestros corazones, aún en medio de la adversidad. Templanza, dominio propio, dueño de nosotros mismos, estar dentro del daño, pero no recibirlo. Mantenernos humildes, gentiles, apacibles. Jesucristo jamás reaccionó y les dijo, ahora verán, les voy a traer una legión de ángeles y que a todos los decapiten y que a todos incluso los crucifiquen. Jesús jamás reaccionó y le aventó de patadas a Satanás en las tentaciones. Él nunca estuvo luchando contra todo eso. Él simplemente no recibía el daño. Porque tenía una misión que cumplir, claro. ¿Pero crees que tú y yo no?
si no mostramos el carácter de Cristo, esa misión no puede cumplirse. Cristo no nos puede usar con un carácter diferente al de Él. Jesús, Dios, el Espíritu Santo no nos puede usar si tenemos frutos diferentes a los de Jesús. Si Él quisiera algo diferente a Jesús, que es la perfección, no tendríamos ni siquiera que seguir sus pisadas. Y debemos mantenernos en humildad y decirle, Señor, si por mí fuera, seguro yo estaría en un camino kilómetros alejado de ti. Y esa es la realidad. Y estaríamos empeñados en hacer las cosas como mejor nos parezca a nosotros, creyendo una vez más que tenemos una mejor opinión de la que tiene Dios de nosotros, o un plan mejor trazado del que Cristo ya trazó por nosotros. No hay mansedumbre. No podemos heredar el reino. Por consiguiente, no podemos heredar la tierra. Y por conclusión, no nos recrearemos en abundancia de paz. ¿Cuánto cuesta la paz para ti? ¿Qué valor tiene? Lo más interesante de esto es que Dios nos la promete. Si aceptamos la oferta que a ti y a mí no nos costó nada, pero que a Jesús le costó la vida, toda su sangre. No hay manera de no pensar en que la mansedumbre que mostró Jesús tiene como recompensa esa abundancia de paz. Descansar en Jesús nos ayuda a poner en práctica su vida. Descansar en sus promesas y en que la paz va a sobreabundar en nosotros aún en medio de la adversidad nos tiene que dar esperanza, consuelo. Nos tiene que animar a vivir una vida más como Cristo la pensó para ti y para mí. No hay manera de que esta invitación que nos hizo no nos haga sentir el amor del Padre. No hay manera que esto que nosotros empezamos a poner en práctica al ser mansos, humildes, en ejercer ese dominio propio, esa templanza como parte del fruto del Espíritu, no hay manera que eso a nosotros no nos traiga grandes, inmensas, interminables, infinitas y eternas bendiciones. Y la maravillosa noticia es que tampoco nos tenemos que esperar nosotros a recibirlas de esa manera hasta que partamos a la presencia del Señor, hasta que inicie la eternidad, lo digo entre comillas. La eternidad no es un lapso de tiempo porque no puede medirse en el tiempo, carece de temporalidad. Y esto que nosotros vivimos no es un mundo paralelo a la eternidad. Esta vida que nosotros conocemos pertenece a la eternidad, solo que aquí la cronometreamos. Pero esto no está fuera de lo eterno que es Dios. La paz es algo, sí eterno, sí inherente a Dios, que podemos disfrutar desde este momento. No hay razón para no quererla. Creyente o no creyente, esta pregunta nadie podría decir no. ¿Quieres paz? A pesar de todo lo que suceda, ¿quieres paz? La respuesta más lógica sería, incluso cuando todo suceda, quiero paz. ¿Cuánto tienes para comprar la paz? Entre más ahorro, acumulo, entre más me enriquezco para poder comprar un minuto de paz, menos paz tengo. La paz no es una cuestión económica, material. Ni siquiera es determinación nuestra. La paz es parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Solo el Espíritu Santo de Dios nos hace descansar en esa paz. Nos hace poner
todo lo que somos, todo lo que tenemos, en la justa medida, porque sabemos que quien tiene el control de todas las situaciones es Dios mismo. Y te digo como al inicio, la arrogancia nos ha hecho sacar a Dios de nuestros lugares de reunión incluso, de nuestra vida por completo. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado frases como, lo único que me queda es voltear al cielo? Lo único que me queda después de estar en el fondo de todo es voltear al cielo. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad en realidad hay de llegar a ese punto? Si ahorita nosotros en este momento, y no digo que no estés atravesando por adversidad, pero si en este momento nosotros podemos entregar toda nuestra vida al Señor, ¿por qué no hacerlo? Esta pregunta quizá la vaya a hacer muchas veces a lo largo de esta serie. Y repito, quizá hay alguien que no tiene fe en Jesús, que no cree en Dios escuchando este mensaje. Y que todo esto pues parece una locura, como bien dice la Escritura, pero para nosotros es el verdadero poder de Dios. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué sucedería? Es mi pregunta. Mira, si tú tienes razón, y todo esto es una tontería, y todo esto es una locura, y esto se acaba y no sucede nada de lo que la Escritura dice, no pasa nada. Si tú tienes razón, no pasa nada. Pero si yo tengo razón, si Dios hace de la Biblia su razón y dejamos de existir, ¿qué pasaría? Si tú tienes razón, no pasa nada, pero si yo la tengo, tienes un serio problema. Y estoy seguro que no quisieras enfrentarte a ese gran problema. Como te he dicho anteriormente, las bienaventuranzas están llenas de sabiduría y están llenas de algo que Dios tiene que decirnos aún en la actualidad. Que no se nos olvide que cuando llegamos a los pies de Jesucristo lo hicimos de una forma genuina, de una forma consciente, humilde, reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque necesitamos un Salvador. Que esa mansedumbre que nos hará heredar la tierra y recrearnos en la abundancia de paz, no falte en los días posteriores. ¿Por qué solo fuimos humildes, mansos de espíritu para recibir al Señor ese día o esa noche? ¿Por qué no podemos continuar con ese mismo sentir y estar escuchando la voz diario de Jesús? A veces he escuchado: mi fe es débil, mi fe es poca, mi fe es pequeña. Y yo me pregunto, ¿de qué tamaño era tu fe? ¿Qué tan fuerte era tu fe? ¿Qué tanta fe tenías cuando entregaste tu vida a Jesucristo? Y quiero terminar con esta reflexión. La vida cristiana, secular, la vida que nos toca vivir a nosotros puede hacer de nuestra fe o de nuestra vida en el Señor o algo endeble o algo muy sólido, dependiendo el fruto del Espíritu en nosotros. Y ese fruto no nos lo da en mayor o menor medida Dios. Dios nos lo da y nosotros sabemos qué hacer con él o qué no hacer. Pero tu vida no puede estar basada en qué tanta fe tengo o de qué tamaño es mi fe. Tú no puedes dudar que tu fe es algo poderoso. No puedes dudar que tu fe hizo que doblaras tus rodillas delante de Jesús.
Y la reflexión que te dejo es esta. Pienso que necesitaste una fe muchísimo más grande para creer que Dios estaba ahí escuchándote. Debiste haber tenido una fe sin medida, inconmensurable, para saber que Jesús habitaría en tu corazón en el momento que entregaste tu vida. Una fe muchísimo más grande para saber que el Espíritu Santo empezaría a morar en ti que para todo lo que has necesitado después de esa gran decisión. ¿Cómo es posible que dudemos del tamaño de nuestra fe o del poder de nuestra fe si la fe más sólida nos trajo a los pies de Jesús? Por eso Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Escritura. Porque ya la fe que tenemos en el Señor es de un tamaño tan imponente que nos hizo ser parte de la redención. Todo lo demás es menor. Porque si bien es cierto, podemos hacer todas las cosas a través de Cristo, la más importante de ellas fue rendir nuestra vida. La más grande de todas fue decirle, sí, Señor, acepto tu proposición, acepto tu oferta, quiero ser parte de tu reino, te creo, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Esa clase de fe simplemente no tiene medida. Pusiste en práctica algo que ni siquiera sabías que tenías. Y dio como resultado que ahora eres heredero de la tierra y que te recrearás en abundancia de paz. Gracias, Señor Jesús, te damos por esta hora, Señor. Por esa hora en la que tú determinaste que llegáramos a tus pies. Gracias, Espíritu Santo, porque tú abriste nuestro entendimiento y determinamos decir sí a ese llamado. Te damos tantas gracias, Señor, porque hemos sido adoptados, porque hemos sido rescatados, justificados, redimidos por ti, hechos aceptos delante de Dios a través de tu sacrificio. Gracias, Señor, porque ahora no somos extranjeros, sino parte del reino. Porque nuestra herencia ahora no es algo material, no es algo corruptible, breve, temporal, sino es eterno, Señor. Gracias porque nos permites heredar esta tierra. Pero sobre todas las cosas, gracias porque tú nos das esa abundancia de paz, la que sobrepasa todo entendimiento, la que no escatima, la que nos hace ejercer la templanza. Señor, ayúdanos a creer más en esa poderosa fe que tuvimos para poner nuestra vida en tus manos y seguir adelante confiando en que tú nos sustentas, que tú nos tienes en el hueco de la palma de tu mano. Esa es la fe que vence montañas. Esa es la fe que vence el mundo. No permita, Señor, que lo olvidemos jamás. Queremos ser herederos de la tierra, recrearnos en abundancia de paz. Tenemos que ser humildes, mansos, gentiles para aceptar tu propuesta. Dejar de lado nuestras capacidades que finalmente recibimos de ti para lograr lo que por tu voluntad también tenemos y obtenemos de ti, para justos y para injustos. El sol sale por tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por tus palabras. Gracias, Señor, por tu mensaje. Y comenzamos a entender a lo largo de estos estudios, Dios, que verdaderamente somos bienaventurados, bendecidos, afortunados. Te exaltamos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre. Y en tu nombre oramos, Padre. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y
y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin